Bueno, Solito es un tema del rock nacional, Salamandra, una super banda. 10 minutos de las 11, y también le decía al DJ Cool que antes de entrar hoy acá con ustedes en vivo, estaba escuchando acá en la radio, en BM Online, la condensación de nuevos temas que fueron lanzados por referentes paraguayos en la época de pandemia. Muy buena producción se hace en Paraguay y últimamente, desde hace años ya, que cobra vigencia lo que se hace acá, y prácticamente no tiene por qué, ¿cómo que se dice? Puede competir con cualquier tema foráneo o con cualquier producción foránea, y bueno, todas esas agrupaciones que se premian ahora allá en Hollywood, en los Estados Unidos, mucha gente latina que está impactando, y falta la difusión, por supuesto, pero la misma calidad creativa tiene la gente de Paraguay hoy. Parece mentira, pero creció enormemente esa potencialidad de los coterráneos, compatriotas nuestros, en el campo de la música y en el campo del rock específicamente. Y vamos a saludar a un rockero nato, periodista espectacular, que ahora nos trae una propuesta sui generis, porque desde la misma, primero compilación de los temas y después del vinilo, que es una cosa llamativísima, en época en que todo es digital, aparece un vinilo muy bien diseñado y con una compilación de temas extraordinaria compilación, un trabajo arduo. Estaba diciéndole a Sergio Ferreira acerca de esta primera impresión mía cuando me muestra este vinilo, que quiero que lo muestres acá, valga la redundancia, a tu cámara. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, que un gusto, Bruno, estar aquí contigo nuevamente, y bueno, ir trayendo un producto muy interesante. Que se llama Ñande Rock. Ñande Rock, sí. El rock nuestro, volumen 1. Volumen 1. ¿De qué se trata? Bueno, esta es una compilación dedicada al rock paraguayo de los últimos, un poco más de 15 años. Acá hay 4 grupos, 12 temas. A 4 grupos. 4 grupos, 12 temas. Claro, cada uno presenta 3 temas, y aquí está bien ahí, el vinilo es rojo, sí. ¿Verdad? Es un material hecho especialmente para colección, ¿verdad? Vinilo rojo. Vinilo rojo. Apuntando lo del 30 de abril. No. Es el rojo paraguayo. El rojo de Paraguay. Sí, sí. Bueno, pero ¿y todos estos temas son made in Paraguay, digamos? Made in Paraguay. Está Flow, está Salamandra, está Bohemia Urbana y está Revolver también. Sí. Cada uno con 3 temas, como te había dicho. Está tan clasicazos de rock paraguayo. ¿Cómo surge la idea? Esto es una idea de... Y tan bien puesto, porque, qué sé yo, tienen ustedes, ¿cómo que se llama eso? Como una guía ahí. Sí, tiene también un insert. Un insert, muy bien, claro. Con todo el historial de cada uno de los grupos, canción, y cada una de las canciones. Más bien las letras de las canciones, sí, para que la gente cante, los grupos, sí. Tenga presente las letras. Los integrantes, quiénes son. Es un laburo completo, ¿verdad? Un trabajo enorme el que se hizo. ¿Y en cuánto tiempo se hizo esto? Esto surge en pandemia. También. Willy Müller es un melómano, médico de profesión, pero... Willy Müller. Sí. Willy Müller. Sí. Él es... Sí, bueno, en realidad es Willy, pero es Willy Müller en alemán. Sí. Willy. Claro, Müller. La W se pronuncia como B. Willy, sí, dirías, claro. Si hablas algo apuntada al anglosajón, pero si te centras en el mundo germánico, es Willy Müller. Vos como buen alumno del Goethe-Schule podés saber bien eso. No, pero solamente para decirme, ¿y qué edad tiene Willy Müller? Más o menos. Más o menos
calculo que unos 40 y tantos por ahí, ¿verdad? ¿Eso nomás? Sí. Me decía un médico, qué sé yo, bueno, pero un médico talentoso entonces. Claro, y él en pandemia, él es un melómano de alma, fanático de los vinilos, ¿verdad? Siempre lo vemos en la feria de vinilos, él a buscarse unos discos, ¿verdad? ¿Él nació acá en Paraguay? Sí, paraguayo, sí. Paraguayo. Bueno, y entonces en pandemia dice, bueno, tenemos que hacer algo, le dice a los músicos, y ¿por qué no armamos un compilado de vinilo de rock paraguayo? Qué lindo, che, qué buena idea. Sí, che, qué buena idea. Y convoca a los músicos, a los grupos, y arman esto que es Ñande Rock, ¿verdad? Esto fue... Ñande Rock. Claro, esto fue prensado en Brasil, ¿verdad? Sí. Se hizo una masterización especial para editar en vinilo. Aquí están clásicos, está A Tu Lado, está Astronauta Casero, está Uy Hermano, está Neike Mitaí, está Solito, que acabamos de escuchar. De Salamandra. De Salamandra, ¿verdad? Está también En Mi Pedazo, otro tema de Flow. En fin, cada grupo presenta 3 temas. Son 4 grupos, como había dicho, ¿verdad? Y bueno, y es un pedazo de la historia del rock paraguayo plasmado en un disco especialmente para coleccionistas. ¿Por qué decís prensado en una manera distinta de prensar? ¿Cómo es el asunto? Claro. Antes que nada, el disco los temas tuvieron tratamiento especialmente para ser editados en vinilo. No es lo mismo el tratamiento que se le da a la canción no es igual cuando se va a editar en un CD que cuando se va a editar en vinilo. Requiere cuestiones técnicas que yo no sé cómo explicar. Ya sé. Y bueno, entonces ese prensado se hizo aquí esa masterización, perdón. Se hizo en Brasil. Se hizo en Paraguay la masterización. Aquí en Paraguay se hizo la masterización. La masterización. Y el disco en sí se hizo en Brasil. Y el disco se hizo en Brasil en una empresa que se llama Vinil Brasil o Vinil Brasil, no sé, ¿verdad? Sí. Y eso está en São Paulo y justamente ellos de la fábrica alabaron la calidad creativa musical. La calidad de la masterización. Alabaron, sí. Te dijo eso justamente Billy Müller. Sí. No, yo mismo mantenía comunicación también porque esto ya el año pasado, cuando apareció Tengo un Tema. Claro, ¿verdad? Tengo un Tema es este libro que me trajo aquí, a quien agradezco por supuesto, Sergio Ferreira. Es su obra también que condensa 50 o 60 años del rock nacional y hace 6 meses fue lanzado este libro con mucho éxito, mucha afluencia de público, mucha gente del mundo del rock y qué sé yo. Y bueno, Tengo un Tema, qué lindo el nombre, Tengo un Tema, che, escúchame, Tengo un Tema. Claro, ese es el origen de ese nombre, claro. El disparador, de ahí partió Sergio para crear esto. Y en blanco y negro, la portada, una historia sobre el rock en Paraguay, Sergio Ferreira, Tengo un Tema. ¿Y esto se hizo después de aquello o el disco primero y después esto? ¿Cómo es? El disco, cuando aparece el libro, Willy contacta conmigo. Entonces, este fue el gancho para que contacte contigo. Entonces allí hablamos, mira, yo necesito un asesoramiento, sí, sobre esto y qué podemos hablar, cómo podemos hacerlo. Y entonces empezamos a hablar y realmente la obra ya estaba totalmente encaminada. Yo lo único dije 2, 3 cositas. Willy manejó muy bien esto y hice un vínculo con la gente de la fábrica porque yo hablo muy bien portugués y todo eso. ¿Por qué hablas muy bien portugués? Y porque mi papá es brasilero y... Sí. Y tu papá es brasilero. Mi papá es brasilero, sí. Por ahí tenemos que comenzar entonces. Claro. Y además estudié en el CPB y todo eso. Tu papá es brasilero. ¿Y vos sos paraguayo? Paraguayo, sí. No, yo soy paraguayo, totalmente. ¿Y qué pasa si Paraguay se adosa a Brasil? ¿Qué pasa? Para vos te va a ser fácil eso, porque ya sabes escribir el portugués, porque el portugués es muy difícil escribirlo. Sí. Escribirlo, hablarlo seguramente es mucho más fácil, pero escribirlo es mucho más difícil que el español.
¿Y qué pasa si...? No, primero que eso no va a ocurrir. ¿Te parece que no? Totalmente, no va a ocurrir. Como si vos salís acá y vos ves las plantaciones de soja, de esto, de sí, lo otro. es cierto, pero en el mapa figuramos como independientes y en la realidad... no sé. Los paraguayos somos especiales, nunca vamos a ser... Y cuando llega el 1 de marzo, ¿qué vos le decías a tu papá y qué tu papá te dice? No, nada, nosotros no... O sea, para mí eso es una cosa... Va mucho más allá de la cuestión, digamos, nacionalista. Yo creo que la ¿Nunca hablaste de eso con tu padre? Sí, hablamos, claro que sí, pero yo creo que la nacionalidad determina otras cosas, ¿verdad? O sea, más que nada, el idioma es lo importante. Sí, no, ya sé. Mucho más que yo respeto que los héroes y compañía sí, y todo. No, ya sé. Y ahora los héroes son los músicos. Sí. Por eso se también crea esto. O sea, la cultura, por ejemplo, en Paraguay, hay músicos que hicieron muchísimo por la cultura paraguaya, ¿verdad? Y artistas en general. Y creo que han sido mucho mejores embajadores de la cultura paraguaya de lo que han sido otros. No, yo me acuerdo en finales de los años 80, cuando esos músicos de protesta, los grupos de protesta, en Hola Música, sí, actuaban con total libertad. Totalmente. En un canal de Stroessner, por ejemplo. Y se hicieron conocer todos esos grupos, ¿verdad? El caso de Gente en Camino, todo cambia. Sí. Y no recibimos ninguna amonestación por ese tipo de cosas, que también es importante destacar. Pero fue el nacimiento de todo esto que llegó aquí ahora a este vinilo en el 2023, por ejemplo, ¿verdad? La condensación y el empoderamiento, si se quiere, de toda la fuerza rockera nacional con esa lírica libertaria y qué sé yo, que se sabe que está en boca de todos. Son procesos, ¿verdad? Parte de un proceso. Pero ya que estamos con un periodista aquilatado como Sergio Ferreira, porque no solamente es amante de la música extremadamente, sino además es un periodista de mucho quilate, predicamento, ¿verdad? Cuántos años escribiendo. ¿Dónde estamos nosotros hoy como país? Así te saco de contexto. Así vos viniste a presentar el vinilo, pero ¿cómo está Paraguay hoy, según vos? Está muy difícil todo, ¿verdad? Yo creo que hay una indefinición, ¿verdad? Realmente... Te hablo de valores, de principios, de norte... Y hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo. Pasaron 34 años del 89. Sí. Justamente el viernes pasado, Edwin Brites, periodista de gran quilate. Si se hiciera un top 5 de los periodistas paraguayos, yo creo que Edwin pelea al primer puesto, pero así duramente, ¿verdad? Tuve la gran satisfacción de por lo menos telefónicamente hacerle una nota. Él lanzó este libro, Demosgracia, ¿verdad? Sobre un análisis de estos 34 años y realmente uno se da cuenta que mucho hemos desperdiciado los paraguayos en estos 34 años, ¿eh? Hemos desperdiciado muchísimo. Y lo que siempre yo veo... Muchas oportunidades. En el campo hidroeléctrico, en el campo de todos los campos, de las comunicaciones, de la educación, de la salud. En todos los campos. Y principalmente lo que yo creo que el problema es de la educación. Y la educación cada vez está peor en Paraguay. Y al establishment que le interesa mantener esta situación tan empobrecida, ¿verdad?, de nuestra sociedad, no le conviene una buena educación. No le conviene a un paraguayo que tenga un grado de ciudadanía bien alto, bien óptimo. Un paraguayo pensante. Claro. Sí, un paraguayo pensante y con una... instruido. Con una... Más que... La palabra creo que me suena bastante bien es ciudadanía. ¿Qué tan ciudadanos somos los paraguayos, verdad? ¿Qué tan patriotas somos? Sí.
qué tan Yo creo patriotas, qué tan ciudadanos. La ciudadanía ¿verdad? va de la mano del patriotismo. Porque Sí, va de la mano del patriotismo también, si no, ¿verdad? que... Claro. O sea, y ahí está el problema. Entonces, creo que el gran fracaso de todos estos años fue el de de no hacer una educación que nos haga realmente fuertes como paraguayos, ¿verdad? Que nos fortalezca como paraguayos. Ahí está la palabra, fuertes, Sí. porque si vos rebobinás la película, con todos sus más y sus menos, el Mariscal López, que para muchos es un héroe y para otros No lo es, ¿verdad? es un villano, rosa esa denominación, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese... Sí, no, yo creo que en ese sentido... juzgamiento, pero tuvo mucha valentía. Totalmente. El pueblo paraguayo, el ejército o lo que restaba de ese ejército de López durante 5 años combatiendo y persiguiendo ser libres, todos ellos, ¿verdad? Incluyendo el mariscal. Claro. Y yo creo que eso se perdió hoy. Somos débiles hoy, me parece. Sí. ¿Dónde está nuestra fuerza? Se habla mucho de nuestros héroes, esto, lo otro. ¿Y dónde está el resto de nuestros héroes en nosotros mismos hoy, Sergio Barreira? Y bueno, mira, y está justamente en algunas personas, en alguna gente que pelea todavía por hacer que este país sea soberano, sea independiente, sea civilizado, ¿verdad? La gente que se preocupa por una educación, que se preocupa por un fortalecimiento en todos los sentidos, económico, político, ¿verdad? Justamente no tenemos una clase política que sea pensante. Tenemos una clase política oportunista. Esa clase política que tenía Stroessner en sus primeros años. Que también era oportunista. Bueno, en sus primeros años no sé, ¿verdad? Sus primeros años yo te estoy hablando de mentes brillantes. Claro, porque él tuvo la gran facultad de rodearse de mentes brillantes. Sí. Pero honestamente, ¿verdad? Claro. Gente muy importante que, para bien o para mal, pero sabía su tema. Pero fíjate, Bruno, que después lo fue dejando así de lado a cada uno y se fue rodeando de los aduladores de siempre, ¿verdad? Y esos aduladores hicieron que se derrumbe toda esa historia. Totalmente. Para beneficio de ellos. Pero no estoy entrando en esa tesitura, sino estoy diciendo ya en la época de los griegos, los romanos, de quiénes se nutrían aquellos que subían al poder, ¿cómo se llama? El grupo de ancianos, ¿cómo que se dice eso? El consejo de ancianos, por ejemplo. Sí, claro. Era gente con sabiduría. Claro. ¿Verdad? Porque hoy subir, es fácil seguramente subir. Yo tengo dinero, papá, y soy presidente o soy el que sea. Pero ¿y después qué pasa? Vos tenés que nutrirte, tenés que escuchar también, saber escuchar. Principalmente. Abrir los ojos, otear el horizonte genéricamente, sacar el árbol de encima, de ahí enfrente, y escuchar y rodearte de gente que sabe. Claro. Yo creo que esa es la forma, digo yo, humildemente digo, esa sería la fórmula exitosa para cualquiera y para empezar a transformar esto y si queremos seguir siendo independientes realmente, porque no es solamente en el mapa que figuremos ahí, el mapita de Paraguay como país independiente, pero realmente somos independientes, nosotros tenemos. ¿Y qué implica ser independientes? ¿Verdad? Nuestros modos, usos, costumbres, valoramos eso, estamos apegados a lo que nos corresponde o lo que nos corresponda. No sé si estoy fuera de órbita acá diciendo lo que estoy diciendo, pero más o menos es lo que... En este caso, a través de la música, creo que hicieron se centraron en una buena fortificación estos muchachos, de los que vos estás hablando ahora con este vinilo. O sea que todo lo que ellos hicieron y hacen tiene un feedback positivo dentro del esquema de la música rockera y todo lo que vos quieras, ¿verdad? Eso, por ejemplo, trasladado a la política o trasladado a otros estamentos, yo creo que los otros estamentos, más allá de la música,
crecerían brutalmente si se toma en serio y con profesionalismo como lo hicieron estos músicos. Sí, ese es el desafío, tomar en serio las cosas. No sé si ¿verdad? me explico, pero más Totalmente, o menos eso quise totalmente. decir. Está expresando el deseo de todo ciudadano, ¿verdad? De que este O en país... la ciudad, por ejemplo. Claro, claro. Nuestra ciudad. Por supuesto. Que va a cumplir 500 años. Sí. ¿Quién piensa en la ciudad en ese... No, no. En ese, digamos, vislumbramiento, digamos, la puta Asunción. No se entiende, por ejemplo, que el centro de la ciudad esté cayéndose a pedazos. ¿Cómo voy a Y explicar se está eso? pensando en hacer barrios cerrados en lugares que son naturales. Y bueno, ¿por qué no preservar lo natural y levantar ese centro que se cae en pedazos? No se entiende, por ejemplo, que una persona que vive en Ipacaraí, Capiatá, no sé, en Emboscada, tenga que hacer un viaje larguísimo hasta Asunción todas las mañanas, y en la cuadra de donde está su trabajo hay como 3 o 4 casas vacías. Una de esas podría ser una donde él esté viviendo y no tener que tardar 2 horas o más 3 horas en el colectivo. Claro, claro. O sea, no hay una planificación. Como sociedad paraguaya, nosotros no estamos planificando nada. No estamos planificando nada. Y así nos va. Y así nos va a comer. Vos sabés que hay un documental que se está pasando por la CNN ahora acerca de la Segunda Guerra Mundial, los resultados del nazismo, digamos, habrás visto, qué sé yo, el padecimiento de los judíos, entre paréntesis, de eso se trata. Sí. Pero ya que traspolo lo más lo que dijiste vos, lo de la planificación, todo eso y el resto del mundo como que miraba al otro lado, todo eso se planificó y se actuó y se cristalizó terriblemente, por supuesto. Hasta hoy seguimos hablando, pasaron 80 años, en 12 años de planificación. Alemania después de la Primera Guerra estaba totalmente arrasada. Sí. En 12 años llegaron a ser la potencia que dominó Europa hasta que le pusieron el freno, ¿verdad? Y sabemos cómo el resultado. Pero hablo de la parte de la planificación nomás. Claro. Quiere decir que si uno se mete en el objetivo y planifica tal cosa, el trabajo que sea, este álbum, por ejemplo, acá vos notás, mirando esto nomás notás que hay mucho profesionalismo, mucha entrega, en todos los sentidos. Acá tenés la cámara, tenés que mostrar eso. No sé dónde se vende esto ni qué cantidad. Bueno, vamos a hablar. Esto se va a lanzar el 1 de marzo, el miércoles 1 de marzo. En la disquería Lo de Antes. Es una disquería dedicada a los discos de vinilo. También se venden CDs, pero principalmente es una disquería que está aquí en... ¿Dónde es? En Villa Guaraní, la calle Manuel Riquelme, casi San Martín. Se va a lanzar a las 19 horas. Miércoles. El miércoles 1. Allí van a estar los miembros de los grupos, que repito, Flow, Revolver, Bohemia Urbana y Salamandra, para firmar autógrafos, para firmar los discos, ¿verdad? Se va a escuchar el disco allí, se va a hacer toda una ceremonia, porque el vinilo lo que tiene lindo el vinilo es que es la ceremonia, el rito alrededor de poner el disco, bajar la púa, empieza a sonar. Hay un material. Todo eso, ¿verdad? No hay un material que podemos poner alusivo a lo que está diciendo él. Vos sabés que las ventas de vinilos en varios países ya han superado la venta de los CDs. En los últimos 2 años. Vos decís que hay una moda de vuelta hacia el vinilo. Hay un retorno al vinilo. Principalmente porque a la industria discográfica le interesa hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa? Porque el vinilo no se puede piratear. Claro. Al CD sí. Vos en tu casa... el vinilo no se puede piratear. Claro, vos el CD en tu casa, ¿verdad? Vos podés copiar piratear tranquilamente. Yo te presto un CD mío y vos tenés un reproductor en tu computadora, copias en otro CD y ya tenés un CD. Sí, claro. Pero en un disco virgen. Claro, en un disco virgen, pero esto no podés.
tenés que tener una máquina especial para reproducir, hacer un disco de vinilo, ¿verdad? Que tiene un peso, ese disco tiene un peso. Claro, ¿verdad? este disco tiene 180 gramos, que es el tamaño, el peso ideal. 180 gramos. Claro, claro. El cilindro del disco, ¿verdad? No, sí, o sea, el disco en sí. Sí, ya sé. O sea, El es disco, un cilindro, pues eso sí. sí, Qué bien hecho está, che. claro. ¿Ves? Eso se hizo en Brasil. Se hizo en Brasil, se se prensó nota. en Brasil. Sí. Se nota, se nota. Bueno, vamos con este material que da cuenta de lo que está diciéndonos Sergio Ferreira. Se lanza el miércoles esto. A ver. Villa Guaraní. Sí. Manuel Riquelme, esquina San Martín. Está allí a las 19 horas, el miércoles 1, ¿verdad? ¿Y vas a hablar vos? Sí, van a hablar varios, van a hablar... ¿Quiénes más? A ver. Va a hablar Billy Müller, va a hablar los dueños de la disquería, van a hablar también los integrantes de los grupos, representantes de cada grupo, ¿verdad? Y bueno, y allí va a ser como una fiesta. ¿Qué cantidad de discos se tienen para la venta, por supuesto? ¿verdad? Mira, 300, solo 300. 300. Sí, es muy... Edición limitada. Una edición muy limitada, sí. Y son $50 el costo, más o Sí, menos. 350.000 guaraníes cada disco. $50 el Sí. costo, pero vale la pena porque realmente es Claro. fabuloso este material. Así mismo. Fabuloso, y yo quisiera, no sé si le trasladas a Billy Müller mis felicitaciones. ¿Cómo no? O si por ahí vos tenés el teléfono suyo y me lo envías. Dale, Y ¿cómo yo no? lo quiero saludar, o por lo menos telefónicamente hacer un approach ese miércoles, por ejemplo, con él, que sería interesante, ¿verdad? Claro, claro. No creo que venga ya porque no va a haber tiempo, pero por lo menos telefónicamente o a través de vía Zoom podemos hablar con él y felicitarlo porque él fue el autor de el autor moral, digamos. Sí, claro. ¿verdad? Técnicamente. Exactamente. Y yo De este material. lo sumo con otras actividades relacionadas con el rock paraguayo que han ocurrido desde el lanzamiento de Tengo un Tema, ¿verdad? Sí. Después de Tengo un Tema, en diciembre se lanzó la web dedicada al rock paraguayo, es rock.com.pi, ¿verdad? Esto también está a la venta. Eso está a la venta, ¿En sigue a la dónde? venta, ¿En claro. dónde? Se ve en todas las librerías. Servilibro. Servilibre, en todas las librerías hay. ¿Cuánto Y cuesta? cuesta 150.000. Perfecto. Sí, Perfecto. sí. Bueno, acá dice, después de 30 años de ejercicio como periodista especializado, Sergio Ferreira se pregunta si es posible hacer un recorrido por la historia del rock en un país que no es esencialmente rockero. Y en los años 60 y 70, cuando la dictadura estaba en pleno auge en Paraguay, las orquestas bailables reinaban en el ambiente de las fiestas y eran la banda sonora de la juventud. Progresivamente fue conformándose una escena underground de músicos que veían la música justamente como algo más entretenido, o como un entretenimiento, como una forma de expresión artística y de manifestación social, a pesar de la falta de una continuidad histórica, de una tradición que se nutra del pasado para mirar hacia adelante, al presente. El rock en Paraguay sigue buscando ahora su propio sonido, su propia identidad, sus futuros acordes, y que todos tengamos este libro. 150.000 cuesta, y acá tenemos gran parte de nuestra historia. Más de 50 años, 50 o 60 años del rock, y hay muchísima gente que anhela tener esto en la casa, y Sergio Ferreira es el autor de este libro. Y perdimos ahora a una gran exponente y una de las pioneras de la música rockera,
Falleció Catunga. Catunga falleció. La primera guitarrista paraguaya de rock, Sergio Ferreira. A ver, ¿vos la conociste? Sí, la conocí, Catunga. Catalina Pereira, ¿verdad? Catalina Pereira. Sí. Y ella creó ese grupo California Superstar. Sí, Catalina, que tocaba en el Fergal, ¿verdad? Sí. ¿Dónde era el Fergal? El Fergal estaba en Trinidad. Era un yo menciono en el libro, ¿verdad? Que era un lugar bien under, ¿verdad? O sea, vos mencionás acá. Tengo un tema, está por supuesto. De Catunga. Claro, totalmente. Ella tenía un grupo de chicas, de mujeres, ¿verdad? Nació en Urucuy. Sí. El 13 de febrero de 1942. Sí. Falleció a los 81 años. Sufría de diabetes. Sí. No, últimamente ella sufrió bastante en los últimos tiempos. Ya andaba en silla de ruedas y todo eso, y bueno. Sí, sufrió de diabetes. Sufría de diabetes. Sí. Una muy buena guitarrista. Muy buena guitarrista. Sí. Y ¿Vos tocás también algún instrumento? Muy poco, la batería en algún momento, ¿sí? ¿verdad? Sí. Pero ¿O no la mucho. batería del celular o la batería? No, más que nada yo soy un melómano, ¿verdad? Yo me crié escuchando música de todo tipo, primero los discos de papá, después los discos de mi hermano mayor. Una colección de música brasilera tremenda. Sí. ¿Vive tu papá todavía? Samba, sí. ¿Y el disco está dedicado a él y va a cumplir 90 este año. 90 años. Sí. ¿Y él está normal? ¿Está así? ¿Camina perfectamente? Está muy afectado, pero está bien, ¿verdad? Sí, ¿se acuerda de él es paulista? No, él es de Mato Grosso. De Mato Grosso, de Belo Horizonte. Pero vivió de Mato Grosso, Campo Grande. Campo Grande. Sí. Minas Gerais sería Belo Horizonte. Sí. Ponta Porá, por ahí. Sí, más cerca de Campo Grande vivía. Pero vino muy joven a Paraguay. Vino ya prácticamente un niño cuando vino a Paraguay. Y es un paraguayo más, ¿verdad? Vos sabés que yo tengo familia que se fue históricamente a Brasil después de las revoluciones de 1920, por ejemplo. Ajá. Mi abuela o mi madre tenía un tío por el lado materno. Era gente muy adinerada en su momento, a comienzos del siglo XIX. Vivían ahí en la Casa Argentina, era su casa. Mira. Y era la época liberal, de las revueltas entre liberales, ese tipo de cosas. Y 1920 fue la famosa siglo XX, 19 dije siglo XX. Bueno, sí. 1920 fue una de las revoluciones entre liberales. Y él agarró a toda su familia y tuvo que ir forzosamente a Brasil. Y de apellido Brum. Sí. Mi madre era Guyari Brum, ¿verdad? Y quedó la familia Brum arraigada ahí en Brasil, hasta ahora, por supuesto. Y hace poco, teniendo 71 años, aparece un ingeniero Brum y me escribe: yo soy primo tuyo, me dice. Pasaron 71 años. Por primera vez vino a Paraguay porque fue contratado por la empresa, una de las empresas que está haciendo ese puente allá en el norte entre Brasil y Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces él es un ingeniero de alto voltaje en el sentido de los puentes, porque trabajó para varios puentes internacionales, o sea, fuera de Brasil inclusive fue contratado, y lo contratan para dirigir la obra esta del puente. Y a lo que voy es que vino exclusivamente, no solamente por un trabajo más, porque él ya está en fase de retiro, pero vino porque se trataba de Paraguay. Claro. Y él en 71 años nunca conoció el país de su padre. ¿Entendés? Sí. O sea que ya que estamos hablando de tu padre. Muy interesante. Entonces vino acá y lo primero, por supuesto, le hicimos una recepción y salimos varias veces a comer, a almorzar, qué sé yo. Excelente ser humano y excelente profesional, ¿verdad? En lo suyo. Pero lo primero que me dijo: quiero conocer la Casa Argentina. Porque es la casa de su abuelo. Claro. Ahí vivió y ahí nació su padre,
qué notable, ¿no? Qué cosa, sí. O sea, te quiero decir que este círculo, este mundo es una rueda así. Totalmente. Y nosotros no podemos decir que vivimos solamente en este territorio, sino tenemos ancestros, tenemos gente vinculada en otros territorios. Totalmente, los vínculos que tenemos con los países vecinos son grandes, muy grandes. O sea, yo tenía parientes en Corrientes, parientes en Brasil, tanto del lado de mi padre como de mi madre también. Tu madre es paraguaya. Ella es paraguaya, pero mi tío fue cónsul en Río de Janeiro durante mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, entonces... ¿Qué apellido? Mareco Galeano. Sí. Mareco Galeano. Claro, él fue cónsul. Creo que cuando vos estuviste con los Tomis, fueron a Río de Janeiro, Galeano, creo que mi tío también estuvo con ustedes en aquel entonces. Me acuerdo. O sea, los vínculos que tenemos en el Mercosur son grandes, o sea, más allá de... no se circunscriben a a los territorios nomás. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, querido Sergio, qué linda charla, y más o menos tocamos de todo un poco. Tengo un tema, es el libro acá de Sergio, lanzado hace 6 meses, pero perfectamente pueden ustedes adquirirlo. Y el lunes se lanza esto. El miércoles. El miércoles 1, arrancando el tercer mes, mes de marzo, que va a ser un día normal, porque hoy es el feriado que debió de ser el 1. Ese miércoles, claro. Ese miércoles. Entonces se lanza este disco. Ñan de Rock. En vinilo o de vinilo, volumen 1, con 4 grupos de calidad de nuestra música rockera en ese lugar que se llama Villa Guaraní. No, esa es la disquería. La disquería. Lo de antes, que está en Villa Guaraní. Lo de antes, que está en Villa Guaraní. Claro, sí. En Manuel Riquelme, casi San Martín, a las 19 horas. Todo el mundo está invitado. Lo de antes. Sí. 21 horas. No, 19 horas. 19. Bien temprano. Te agradecemos mucho. No, agradecido, soy un gustazo siempre estar aquí contigo. Y vos estás ahora abocado a, me dijiste... Estoy haciendo varias investigaciones, ¿verdad? Siempre estoy buscando algún tema, y entonces hay muchas cosas que estoy investigando. Estoy haciendo algo sobre cine paraguayo, sobre periodismo también. La parte de cine me dijiste. Sí. Tengo un libro terminado sobre cine paraguayo que ojalá se edite en algún momento, ¿verdad? Vamos a ver cuándo. Y no podés, imposible pedirte que nos reserves 2 discos, ¿o no? Voy a hacer, sí, cómo no. Pero no hay ninguna exigencia porque viniste acá. No, por supuesto. Yo sé que es una cuestión limitada, es un lanzamiento limitado, así que de 300 discos y todo el mundo querrá lo propio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Te vemos con toda la efervescencia acostumbrada, che. Muchas gracias, Bruno. Eso nos place mucho. Y este espacio siempre es un espacio muy interesante para la opinión pública y que contribuye muchísimo a hacer de eso de hacer ciudadanía. Eso es muy importante. ¿Retone va a estar? Vamos a invitarlo, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero vos nunca hablas con Detone. Por supuesto. No, estamos en ciudades diferentes. No, ya sé, pero fue tu compañero ahí en ABC muchos años. Claro, años, por supuesto. Y con gente así grosa del periodismo de ABC, ¿no? ¿Tenés contacto? Sí, siempre. Aparte, Edwin Brite, por supuesto. Claro, grupo de WhatsApp, siempre, sí, por supuesto, y hablamos. ¿Se te extraña, Boche? ¿Se me extraña? Bueno, ok. Se te extraña porque tus análisis eran muy... Pero ha quedado gente muy buena. No, yo siempre digo tus eso. análisis eran muy puntillosos, puntuales, y dabas ¿cómo se llama? En la tecla siempre. Y te lo digo no porque estás acá, sino tenía un sello, una marca registrada. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Siempre procuré hacer mi labor nomás, y bueno, y sí. Y ¿cómo querría conocer a tu padre? Eso sí. Ok, genial. Querría por lo menos ir a visitarlo, si no puede venir acá, sería fabuloso que tenerlo, ¿verdad? Pero si no, acá, pero si no, voy yo. Dale, cómo no, un gustazo, muchas gracias. Sería fabuloso tener. Muchas gracias.